Ok, vamos a desarrollar este práctico. Lo primero es que deben entender algo. Tal vez en algún punto en su lectura que ustedes han hecho sobre el libro de econometría de Woolrich, se menciona que existe una metodología. Es decir, para construir modelos econométricos se sigue una serie de pasos. Y justamente aquí aprovecho para explicarlo. La metodología que utilizamos es primero planteamos la teoría. En este caso es justamente lo que se está haciendo. Miren, aquí dice, a partir de More 2005 se obtuvieron datos estándar correspondientes y se ha calculado mediante desviación estándar, y el riesgo se ha calculado mediante la desviación estándar y el rendimiento lo estamos calculando como el medio del periodo. Aquí se está estudiando fondos de inversión. Fíjense, fondos de inversión. 34 fondos de inversión. A cada fondo de inversión se le ha calculado una media aritmética. Perdón, se le ha calculado el rendimiento promedio, que es la media aritmética, pero del rendimiento. Y aparte de eso, se ha calculado la desviación estándar de cada uno de esos fondos. Entonces aquí estamos trabajando con 34 datos, ¿ya? Este, lo primero que se hace es plantear cuáles son las variables que se van a estudiar. En este caso en particular vamos a estudiar el retorno, que va a estar representado por esta R, y luego el riesgo, que va a estar representado por este símbolo de sigma, ¿no? Que en estadística es la desviación estándar. Fíjense que tiene un subíndice I. Ese I significa que estamos trabajando con datos de corte transversal. A veces va a haber una letra T, entonces en ese caso estaríamos trabajando con datos de serie de tiempo. Como les decía, lo primero que hacemos es definir cuáles son las variables que vamos a estudiar. Y luego definimos qué variables dependen de la otra. Aquí claramente ya estamos viendo que el retorno de un fondo de inversión depende del riesgo, ¿ya? Y claro, hay otros factores que también afectan al retorno del fondo, pero que no lo estamos considerando dentro del modelo, sino que está dentro del término de perturbación o error o término de error. Bueno, a veces se les dice término de perturbación estocástica, o si no, de forma simplificada, este, como dije, término de perturbación estocástica, o si no, perturbación estocástica, o si no, si les dice término de error, o si no, de forma simplificada, error simplemente. ¿Ya? Ahora, una vez que definimos cuáles son las variables que vamos a estudiar, qué variable depende de la otra, también tenemos que definir cuál es la relación que tienen estas variables. Y justamente aquí es donde se dice cuál es la relación que tienen. A mayor riesgo, mayor rendimiento. Lo que significa que debemos esperar que este parámetro, el beta 2, sea mayor a cero. Lo siguiente que hacemos es especificar el modelo que ya lo hemos hecho, el cual consiste en definir cuál es la relación que van a tener cada una de las variables, en este caso es relación positiva. Luego le añadimos el término de error. Cuando le añadimos el término de error es justamente donde ocurre que estamos creando un modelo econométrico. Luego de que hemos planteado esos 4 pasos, de plantear la teoría, es decir, cuáles son las variables de estudio, luego especificamos cuál es la relación que tienen estas variables, y luego especificamos el modelo econométrico, es decir, le añadimos el término de error. Lo siguiente que hacemos es obtener la información. Justamente aquí ya tenemos la información de los 34 fondos, entonces directamente vamos a trabajar con eso. Luego de obtener la información, lo que hacemos es estimar el modelo. Y para eso es el siguiente PDF, ¿verdad? Una vez que estimemos el modelo, se nos va a pedir todo esto. Realizar un diagrama de dispersión, calcular la asociación lineal, aplicar los 4 momentos. Todo esto de aquí está en el código. Y creo que está en orden, en el mismo orden que se nos está presentando en los objetivos del taller. ¿Ya? Entonces me paso a esta lámina. Aquí fíjense que se les está mostrando una parte del código. Estos códigos de aquí están acá. Algunos no van a estar, pero los pueden copiar. Ya, si lo necesitan y si lo ven interesante, lo pueden copiar. Hasta donde yo recuerdo, creo que había algunas líneas de código que no estaban y otras sí, pero en su mayoría sí están. Ya.
Lo primero aquí que nos pide es realizar un diagrama de dispersión. Estas mismas instrucciones, por cierto, son las que se les va a pedir casi siempre cuando estén trabajando con modelos econométricos eh, de corte transversal, ¿ya? Entonces esto lo van a tener que hacer cada vez que tengan una práctica con este tipo de datos. La primera dice crear un diagrama de dispersión y una línea de ajuste. El diagrama de dispersión es este, compañeros. Estos puntitos que ustedes ven aquí, puntito, 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 y este eje de coordenadas, a todo ese gráfico se le conoce como diagrama de dispersión. Esta línea de ajuste nos la sugiere RStudio. Es decir, nosotros no le decimos nada, simplemente RStudio lo coloca una línea, la que mejor se acomoda a los datos y listo. Al igual que estos círculos de aquí. Estos círculos lo que hacen es representar cómo están concentrados los datos. Este de aquí, que es el más colorido, el más oscuro, nos indica si están en qué parte el 50% de los datos está ubicado. Y luego el círculo en general nos dice el 90%, en dónde está concentrado el 90% de los datos. Estos de aquí son diagramas de caja. Lo que hacen es agarrar el- los valores en este caso de la variable de riesgo, los 34 valores, los ordena desde el menor hasta desde el menor hasta el mayor, y luego aquí coloca en este apartado el cuartil 1, aquí el cuartil 3, y este extremo de aquí es igual al cuartil 3 multiplicado por 1.5, y este extremo de aquí es igual al cuartil 1 multiplicado por 1.5, ¿ya? Entonces aquí lo que se hace es mostrar por medio de este gráfico de aquí si existe algún dato que sobrepasa este extremo de aquí. En este caso, fíjense que no hay ningún puntito, lo que significa que todos los datos están dentro de este intervalo, que en el cual el límite inferior es el cuartil 1 multiplicado por 1.5, ¿no? Pero hacia la izquierda. Y aquí el límite superior es el cuartil 3 multiplicado por 1.5. Todos los datos de la variable riesgo están dentro de ese intervalo, no hay ninguno que sobrepase esos valores de los cuartiles. Lo mismo para el retorno. Ahorita lo vamos a hacer en R. Aquí van a tener algo de cuidado. A mí me ha pasado que cuando yo instalo una paquetería y luego la activo la librería, más adelante me sale un error diciendo que no tengo instalado la paquetería o la librería. En ese caso no se van a asustar, solamente quiere decir que esta librería se ha reseteado. Lo que pasa es que fíjense, aquí instalo una paquetería, activo una librería, aquí vuelvo a instalar otra paquetería, otra librería, aquí otra paquetería, librería, aquí otra paquetería. Y estar haciendo esto lo que ocasiona es que a veces al instalar esta va a eliminar la anterior. Me ha pasado, no, en algunos casos me ha pasado y entonces esto de aquí lo tienen que volver a ejecutar en esta parte, por ejemplo. ¿Ya? Entonces de momento vamos a instalar esto. Tienen que seleccionarlo así y tienen que darle en Run, o si no pueden darle Control Enter. ¿Ya? En el examen es mejor si van presionando Control Enter. Enter. ¿Ya? Lo siguiente, esta librería de aquí la voy a activar, y aquí donde ustedes ven toda esta dirección, la tienen que reemplazar por la ubicación donde están los datos. En este caso, aquí está, miren, data, riesgo, retorno. Entonces esto yo lo tengo que colocar, lo tengo que importar al RStudio, y para ello puedo seleccionar aquí en esta parte. Fíjense que aquí está la ubicación. Entonces puedo presionar Control C y me vengo aquí, lo voy a hacer aquí abajito y lo pego. Ya en este caso es muy largo, ¿no? También lo puedo, si no, si me queda muy largo la ubicación donde está ubicado el Excel, puedo venirme aquí también en esta ventana. Puedo darle en importar dataset de Excel, ¿ya? Y aquí lo selecciono manualmente donde está mi base de datos.
En este caso está aquí. Le doy en Open. Va a cargar y una vez que lo tenga, le doy en Importar. Aquí automáticamente se me escribe este código, fíjense, view data riesgo retorno. Es algo automático que sucede cuando ustedes lo importan por esta parte, ¿ya? Entonces yo tengo que volver a esta pestaña porque me ha guiado aquí, ahora yo tengo que regresar acá. En ese caso, si lo he hecho de esta forma, ya no tengo que ejecutar esta línea de código, ¿ya? Me tengo que saltar. No vaya a ser que ustedes más adelante, cuando estén ejecutando, se les ocurra luego agarrar todo esto y ejecutarlo porque van a seleccionar esto que no está acomodado como para que funcione, porque no va a funcionar. Esta ubicación no la tengo yo en mi computadora, entonces me va a salir error. Ya. Esta ya no la tengo que seleccionar porque ya la he importado. Aquí está, fíjense. Lo siguiente, aquí puedo seguir ejecutando. A ver. Ah, perdón. Esta base de datos de aquí no la he nombrado como se debe. A ver. ¿Ven esta escobita de aquí? La voy a seleccionar para eliminar la base de datos. Y voy a volver a importar la, la base de datos. Y esta vez la voy a llamar como datos. ¿Ya? Aquí donde ven que dice nombre, aquí lo voy a denominar datos. Lo que pasa es que el código, todo el código, está desarrollado de tal forma de que la base de datos se llame datos. Si ustedes le ponen un nombre diferente, todo el código van a tener que ajustar todo el código. Cada vez donde diga datos van a tener que colocarle el nombre que ustedes han colocado aquí. Van a tener que reemplazar en lugar de datos el nombre que ustedes han puesto. En lugar de datos el nombre que ustedes han puesto. Y eso es peligroso, ¿ya? Yo les recomiendo que el nombre que vayan a colocar sea el mismo nombre con la que se ha construido el código, ¿ya? Este, ahora le doy a importar. Ahora sí. Ahora mi base de datos se llama datos, ¿ya? Entonces cuando yo le dé en attach datos, names datos y view datos, ahora sí me va a funcionar porque lo está reconociendo. Esto de cambiar los nombres, fíjense que cuando lo selecciono me muestra todos los lugares donde este nombre datos está presente en el código. Aquí está presente, aquí está presente, aquí está presente. Si yo le hubiese puesto un nombre diferente a esta base de datos, aquí hubiese tenido que cambiarlo aquí, 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 ¿dónde más? Bueno, todas esas partes, pero de todas formas son muchos lugares. En el examen tienen que acordarse de eso, porque por decir, en el examen les puede tocar que utilicen toda esta línea de código, pero los datos sean diferentes. Entonces, cuando ustedes importen los datos, tienen que colocarle a esa base de datos el nombre con el que se ha construido este código, ¿ya? Lo siguiente, otra vez aquí instalamos paquetería. Ah, por cierto, aquí, cuando ustedes ven este símbolo de stop en rojito, no tienen que tocar nada aquí, es decir, no tienen que volver a ejecutar otro código. Yo les recomiendo hacerlo así por paso, por paso, por paso. Así uno por uno, ¿no? Primero instalo todas las paqueterías, luego las activo todas las librerías. En este caso solamente instalé la paquetería y ahora la activo. A veces no va a salir así, a veces va a salirnos así azulcito, library, PSI, CH, y luego nos va a salir un montón de líneas rojas, como de error y tal. ¿Qué pasa? Sí, se está grabando la reunión, solamente que lo estoy haciendo con otro programa, no con Zoom, porque si lo hago con Zoom se va a acordar los 40 minutos y tengo que volver a unirlo con el otro video de 40 minutos y así, ¿no? No se preocupen por eso. Em, ¿Por dónde estaba? Por aquí. Ah, si le sale un montón de líneas rojas, no se preocupen, ya. Solamente creo que aparece la primera vez y luego cuando lo vuelven a ejecutar eh, esta línea de código para activar la librería, ya no aparece. Ahora instalo todas estas paqueterías.
Cuando esté este rojito no tengo que tocar nada. Bueno, aquí sí puedo seguir escribiendo y tal, ¿no? Pero no lo tengo que ejecutar porque está ocupada la consola. Como ven, ya se quitó. Entonces, ahora todas las paqueterías que he instalado las voy a activar. Le doy en run. Fíjense, aquí sí me salió un mensaje como les había dicho, no se preocupen por eso. Si las vuelvo a ejecutar, por ejemplo, miren esta y esta, ya no aparece. Entonces, no se preocupen en esa parte. Lo que pasa es que a veces vemos muchas cosas y decimos algo estoy haciendo mal, no, ya. Y por cierto, la próxima vez que yo vuelva a abrir este documento de R, este script, ya no me va a aparecer esto de aquí. Eso le va a suceder a ustedes en su computadora, ¿ya? Y por cierto, si yo vuelvo a instalar esta paquetería, me va a salir este mensaje. Lo que pasa es que yo ya tengo instalado esta paquetería en mi computadora. Entonces, al querer volverla a instalar, lo que va a ocurrir es que me va a advertir el programa, me va a decir, ¿querés actualizar la paquetería actual? Es decir, si quiero sobreescribirla. Y en ese caso, pues yo puedo decidir si sí o si no. Este, en su computadora no va a ser necesario que lo vuelvan a instalar, pero en la computadora que están en la universidad sí, porque cada vez que esa computadora se apaga, ustedes tienen que volver a instalar la paquetería, no se guarda la paquetería. El R que se guarda en las computadoras es la de forma predeterminada. Es como si lo hubiesen instalado recién en el RStudio. Ese es el R que está en las computadoras que tienen allá. Pero si ustedes practican en su casa, no van a tener que instalarla dos veces. Entonces esto ya no lo voy a tener que utilizar, digamos, en mi computadora. A menos que me lo pida en algún momento, ¿no? Porque como les dije, a veces se borra uno y me sale un error diciendo de que no lo tengo. Ahora lo siguiente es ejecutar todo esto. Aquí fíjense, está la gráfica que les había dicho. Este es el diagrama de dispersión. Los círculos nos indican dónde está concentrado el 50% de los datos, el 90% de los datos. Está capturando el 90% de los datos. Aquí está el diagrama de caja. Diagrama de caja. Y todo está, fíjense, todo está creado de tal forma que aparezca este título en los ejes y este título en los ejes, ¿ya? Si ustedes quieren saber cómo hacerlo de otro color, cómo cambiarnos el título, cómo quitarle estas gráficas de estos diagramas de caja, pueden hacerlo. Sí, pero no lo solemos hacer nosotros en clase, así que si ustedes lo quieren hacer, sería que lo investiguen, ¿no? Cómo poder corregir este código, ¿ya? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Se va a cortar la reunión en 2 minutos. Ya, en esos 2 minutos les explico. Esta gráfica que ustedes tienen la vamos a interpretar como nos los pide en el taller. Fíjense que aquí nos dice realizar el diagrama de dispersión y la línea de ajuste. Aquí está la línea de ajuste, está el diagrama de dispersión y luego nos pide qué relación se aprecia entre las variables. Con apreciar simplemente hacemos referencia a observamos la gráfica y vemos si existe una relación positiva o negativa o si no existe ninguna relación. Ya no estamos calculando todavía la covarianza o coeficiente de correlación porque esos sí son indicadores estadísticos para saber el grado de asociación entre estas variables y saber si es positiva, si es negativa, ¿no? Pero a simple vista con la gráfica podemos saber. Mm, voy a terminar la reunión y vuelven a ingresar al mismo enlace ya. Entonces aquí ustedes escriben, ¿no? Como interpretación, qué relación se aprecia entre las variables. Se puede apreciar en el diagrama de dispersión que existe una relación positiva entre la variable retorno y la variable riesgo, lo que significa que si el riesgo aumenta, el retorno también lo va a hacer.
Y si disminuye el riesgo, también lo va a hacer el retorno. Tienen que interpretarlo en en este sentido, no al revés. Es decir, que si el retorno aumenta, también va a aumentar el riesgo, porque se supone que el riesgo va a explicar el retorno, no el retorno al riesgo, ¿ya? Eso está aquí en el modelo. Aquí está la desviación estándar que representa el riesgo y aquí está el retorno. Esta es la variable explicativa y esta es la variable explicada. Lo siguiente, calcular e interpretar la asociación lineal entre las variables. Justamente aquí es donde recién vamos a calcular indicadores estadísticos relacionados a la asociación de las variables. Esta era una forma de interpretarla, pero de forma visual, digamos, ¿no? O sea, yo lo veo, más o menos me doy cuenta que asociación existe, pero no estoy calculando ningún número. Y en el inciso B justamente es donde sí vamos a calcular. Cuando dice asociación lineal entre las variables, se refiere a la covarianza. Y si dice el grado de asociación lineal entre las variables, hacemos referencia a correlación, al coeficiente de correlación. Claro que normalmente, o sea, en la práctica, cada vez que hacemos referencia, cada vez que nos hacemos la pregunta sobre cuál es la asociación lineal entre las variables, normalmente recurrimos al coeficiente de correlación. No lo calculamos la covarianza, es por esa razón que aquí directamente calculo la correlación. ¿Ya? Y el nivel de significancia estadística, que ahorita les voy a explicar qué significa. ¿Dónde nos quedamos aquí? Aquí. Si ustedes aquí lo, lo mueven mucho y no se acuerdan por dónde están, se van a fijar aquí en la consola. Aquí les va a decir lo último que han ejecutado. Por ejemplo, aquí dice scatter retorno riesgo. Entonces yo lo busco, aquí está. Entonces esto es lo último que yo he ejecutado. Entonces continúo con lo que está debajo de ese código, ¿no? Ejecuto uno por uno. Fíjense que aquí me crea una matriz, ya, una matriz de correlación. Podríamos interpretarlo de aquí, ¿no? Pero lo siguiente que va a hacer el estudio es más bonito que esto. Por esa razón es que yo le voy a dar a ejecutar y aquí está. Esto es lo más bonito que el anterior. ¿Qué es lo que se muestra aquí? Lo que se muestra aquí es nuevamente un diagrama de dispersión. Fíjense que aquí están los puntitos, puntitos, puntitos. Y esta línea es otra línea que nos está sugiriendo el RStudio. Ya, es otra. Él lo hace, Dios sabe qué criterio utiliza, pero es la línea que el RStudio nos muestra. Aquí están los valores de nuestra variable retorno. Lo que ha hecho RStudio es crear un histograma y el número de clases que ha utilizado, tal vez ha utilizado la regla de Sturgis, ¿no? Pero RStudio es la que decide cuántas clases va a utilizar y cómo lo va a hacer. Y en base a ese número de clases arma el histograma. Con número de clases me refiero a esto de aquí, a estos rectángulos de aquí. Este de aquí es una clase y el techo, es decir, si es muy alto, significa que existen muchos datos entre tal valor y tal valor. Este rectángulo de aquí me dice que existen tantos datos de tal valor a tal valor. Obviamente aquí no me muestra, ¿no? Bueno, aquí sí, me muestra. Aquí está 18, aquí está 10. Bueno, no es tan exacto, más o menos 12, pero este número de aquí, no cae acá ni acá. Pero esa es la idea, ¿no? De que este rectángulo de aquí lo que nos dice es, existen tantos valores, tantos datos, 6 datos, por ejemplo, de retorno que tienen el valor vamos a decir, de 15 a 17%. Y lo mismo cada uno de estos cuadraditos. Este es el histograma. Y esta línea roja de aquí es la que nos sugiere RStudio, siguiendo algún criterio que tiene dentro del programa. Y lo mismo aquí. Em, para la variable de riesgo, nuevamente se construye un histograma. En este caso tiene menos clases que la variable de retorno. Ahora, este 0,72 es el coeficiente de correlación. Para ser más específico, es el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Ya? Ustedes recuerden que en estadística 1 veíamos en análisis bivariable que existía la covarianza, existía el coeficiente de correlación y justamente para medir, ¿no?, el grado de asociación lineal que existe entre las variables, entre dos variables. Justamente este 0,2 el RStudio nos lo calcula por nosotros
cuál es la correlación que existe entre el retorno y el riesgo. No es un coeficiente beta, no es un estimador, es un coeficiente de correlación, ¿ya? Este 0,2, creo que tienen una escala para interpretar los coeficientes de correlación, no me acuerdo en qué documento está, no sé si está en este. A ver. Sí, aquí está. Fíjense, ahí dice, acorde a Mejía 2013, página 18, si la correlación es mayor a 0,7 se la considera como una asociación lineal fuerte. Si el coeficiente de correlación es menor a 0,5 se la considera como una relación débil y moderada si el coeficiente de correlación es entre 0,5 y 0,7. El coeficiente de correlación, por cierto, puede adquirir valores desde -1 hasta 1, siendo los extremos -1 y 1 lo que nos indica que existe una correlación lineal perfecta entre estas dos variables. Este coeficiente de correlación, en este caso en particular, ¿de qué grado sería? O asociación lineal fuerte. Entonces ustedes van a interpretar que existe una asociación lineal de grado fuerte entre la variable retorno y riesgo. Y esta es estadísticamente significativo al 0,1%, porque eso es lo que nos indican estos tres asteriscos de aquí. Con estadísticamente significativo al 0,1%, lo que significa es que el programa RStudio lo que ha hecho es una prueba de hipótesis. Ha hecho la suposición de que estamos trabajando con una muestra. Estos 34 datos que tenemos de retorno y riesgo son una muestra con n igual a 34, es decir, 34 datos, 34 observaciones. Lo ha considerado como una muestra y ha realizado una prueba de hipótesis sobre este indicador estadístico. Recuerden que en estadística 2 nosotros realizamos pruebas de hipótesis sobre la media, sobre la diferencia de dos medias, sobre la desviación estándar, sobre la varianza, sobre una proporción, etcétera, etcétera. Bueno, aquí casualmente se está haciendo una prueba de hipótesis sobre el coeficiente de correlación, ¿ya? Y esta de aquí nos dice eh, si se está rechazando o no la hipótesis nula. Cada vez que ustedes ven estos asteriscos, siempre se está evaluando la hipótesis nula de que cierto indicador estadístico es igual a cero o comparándola con la hipótesis alternativa de que cierto indicador estadístico es diferente de cero. Lo que se busca es rechazar la hipótesis nula, porque la hipótesis nula nos dice que este indicador estadístico es igual a cero. Pero como ven, dice estadísticamente significativo, lo que significa que en la prueba de hipótesis se está rechazando la hipótesis nula, el cual nos dice que el coeficiente de correlación es igual a cero. Por lo tanto, este 0,72, después de haber realizado la prueba de hipótesis, el estudio nos dice que ha pasado esa prueba de hipótesis, se ha rechazado la hipótesis nula y por lo tanto el coeficiente de correlación es diferente de cero. Solamente nos está diciendo que es diferente de cero, ¿ya? Entonces, simplemente es una prueba que hacemos para verificar si este valor de aquí em, podría ser algo que se ha generado al azar o si no, que en realidad sí representa los datos de la población, porque recuerden que se está considerando el retorno y el riesgo como una muestra, porque la prueba de hipótesis requiere eso, ¿no? De que estemos considerando que vamos a trabajar con una muestra y evaluemos cuál es el verdadero valor que va a tener el coeficiente de correlación. Lo siguiente, fíjense que aquí cuando coloqué describe datos, aquí me sale todos los indicadores estadísticos para cada una de las variables. Esta es para una variable, esta es para la otra variable. Este de aquí de bars lo único que nos dice es el número de la variable. Esta es la variable 1, esta es la variable 2. Esta n nos dice el número de observaciones, que claro, en ambos casos estamos trabajando con el mismo número de observaciones. Esta MEAN es la media, esta SD es la desviación estándar, esta aquí median es la mediana, creo. Habría que revisarlo mejor, no sé si esta es la media o la mediana. Creo que esta es la media aritmética y esta es la mediana. Este trimer es una media robusta, es una media diferente a la media aritmética. Este MAT es el máximo, perdón, es la desviación media de la media aritmética.
es como decir el error estándar de la media aritmética. Y este es el valor mínimo, el valor máximo, el rango que tiene esta variable. Este es el coeficiente de asimetría, este es el coeficiente de Kurtosi. En ambos casos el coeficiente de asimetría de Fisher y este es el coeficiente de Kurtosi de Fisher, porque recuerden que existen varias fórmulas para calcular el coeficiente de asimetría y el coeficiente de Kurtosi, ¿no? En este caso es coeficiente de asimetría de Fisher y coeficiente de Kurtosi de Fisher. Y ese es el error estándar de la media. Ahora, fíjense que aquí hemos hecho un cálculo manual. Esta SD guión retorno y mean retorno, aquí me confirma que sí es la media aritmética, porque este de aquí es el coeficiente de variabilidad. El coeficiente de variabilidad es la desviación estándar sobre la media aritmética y la multiplicamos por 100. Esta es una medida de dispersión, no está aquí, pero la podemos calcular. Una medida de dispersión relativa, no absoluta, relativa porque no está expresada en las mismas unidades de medida que la variable que estamos estudiando, en este caso el retorno. Este es un coeficiente de variabilidad del retorno y es el resultado de dividir la desviación estándar de la variable retorno entre la media aritmética de la variable retorno. Y simplemente nos dice, ¿no? Si la participación que tiene la desviación estándar, perdón, la media en relación con la desviación estándar. Y fíjense que es menor a 1, entonces es un indicador de variabilidad muy bueno. Porque si fuera alto indicaría que existe mucha dispersión en los datos. La siguiente línea de código, lo que se está calculando son deciles, cuartiles, y estas de aquí, les retorno, estas de aquí las tendría que revisar. Creo que está midiendo también la participación porque es una fracción, pero la tendría que revisar. Esto es lo más importante, el modelo. Creo que ya me sobrepasé del, de lo que me pedía el taller. A ver, aquí dice calcular e interpretar la asociación lineal entre las variables, coeficiente de correlación. Ya lo hemos interpretado, aquí está, fíjense, la correlación lineal, la asociación lineal entre estas dos variables es de 0,72 y es estadísticamente significativa del 0,1%. Y es positiva. Existe una asociación lineal positiva, estadísticamente significativa. El C, aplicar los cuatro momentos estadísticos. ¿Sí? El C dice aplicar los cuatro momentos estadísticos. Ese cuatro momentos estadísticos se refiere a estos indicadores estadísticos de aquí. Los cuatro momentos estadísticos no son más que grupos. Yo tenía esa consulta en econometría. El primer momento estadístico, entiéndanlo ustedes como un grupo de indicadores estadísticos. El segundo momento estadístico, entiéndanlo como el segundo grupo de indicadores estadísticos. El tercer momento estadístico, ustedes entiéndanlo como el tercer grupo de indicadores estadísticos. Lo que pasa es que nosotros agrupamos los indicadores estadísticos en base a un título. El primer momento estadístico es el grupo de indicadores estadísticos de tendencia central. Y en este grupo vamos a encontrar la media aritmética, la mediana, la moda. Normalmente vamos a encontrar a ese. Pero claro, podrían haber otros indicadores estadísticos, pero no nos enfocamos en esa. El segundo momento estadístico o el segundo grupo de indicadores estadísticos es de dispersión. Y ahí vamos a encontrar a la desviación estándar, a la varianza, al coeficiente de variabilidad o el coeficiente de variación, que fíjense aquí lo hemos calculado. El tercer momento es el de asimetría, que aquí está, fíjense, es esta SKEW, es el coeficiente de asimetría, que nos mide el sesgo que tiene la distribución de nuestros datos. Si esta es positiva, lo que nos dice es que la cola derecha de la distribución es más larga que la cola izquierda. Y si es negativa, nos dice que nuestra distribución presenta la cola izquierda más larga que la cola derecha.
Se la voy a mostrar en... Tengo aquí un ejemplo que hice con otro grupo. Para que no sea solamente algo teórico y que ustedes tengan que imaginarlo, ¿no? Se lo voy a mostrar. Aquí está. Esto de aquí se lo mide con el coeficiente de simetría y esto de aquí se lo mide con el coeficiente de Kurtosi. Yo me acuerdo bien que en econometría, creo que hasta el último día no sabía diferenciar si era leptocúrtica o era mesocúrtica o era platicúrtica. Y va a entrar al examen por si acaso. Y es un poco feo, ¿no? Que uno no se acuerde. Pero les voy a indicar y quiero que se lo memoricen, que se lo queden en su memoria. Fíjense, miren, aquí está el coeficiente de variación, la que acabamos de calcular. Aquí está el coeficiente de simetría de Fisher y de Fisher son las que utilizamos siempre. Este de aquí, ¿saben por qué se le dice que el coeficiente de asimetría es el momento 3? Porque en su fórmula para calcular el coeficiente de asimetría se utiliza un indicador estadístico conocido como momento alrededor de la media de orden 3, que está aquí, fíjense, momento alrededor de la media. Aquí en el subíndice tenemos que colocar qué momento. Momento 1, momento 2, momento 3, digamos. Si coloco momento 3, entonces esta es la fórmula que voy a aplicar. Que fíjense que es muy similar a la varianza. Si esto lo elevo al cuadrado, entonces igualingo que la varianza. Por eso es que la varianza y a la desviación estándar se le agrupa con el título de momento 2, momentos estadísticos, bueno, momento 2 de los indicadores estadísticos. Y al coeficiente de asimetría se lo agrupa en el momento 3, justamente porque aquí lo elevamos al cubo. Pero no es que cuando lo elevamos al cubo el resultado de esto me da el coeficiente de asimetría, no. Lo elevo al cubo y el resultado de esta fórmula de momento alrededor de la media la utilizo aquí en el numerador. Ya, el resultado lo utilizo en el numerador. Y luego aquí abajo tengo que colocar la desviación estándar elevada al cubo, ¿no? Ahora el coeficiente de Kurtosi de Fisher justamente se le agrupa en el momento 4 porque aquí se utiliza el momento alrededor de la media de orden 4, fíjense. Es decir, aquí coloco el 4, lo elevo a la potencia de la cuarta y el resultado de esto no me da el coeficiente de Kurtosi, solamente me da un resultado que yo lo tengo que utilizar aquí en el numerador, lo divido entre la desviación estándar elevada a la cuarta, le resto 3 y recién me va a dar el coeficiente de Kurtosi. Pero por el hecho de que aquí estemos utilizando la fórmula de momento alrededor de la media de orden 4 es justamente la razón por la cual el coeficiente del Kurtosi se le agrupa en el momento 4, ¿ya? Y a este en el momento 3, a esta en el momento 2 y a la media aritmética en el momento 1, que en realidad no se utiliza esta fórmula para el momento 1, se utiliza otra, donde la media aquí, en lugar de la media aritmética, se coloca 0, pero ese es otro detalle. Bueno, a lo que iba, el coeficiente de simetría, si el resultado del coeficiente de simetría es positivo, significa que si nosotros tuviésemos que graficar nuestros datos se van a ver de esta forma. La cola derecha va a ser más larga que la cola izquierda. A esto se lo conoce como sesgo positivo. Por lo tanto, va a existir mayores valores pequeños, mayores datos pequeños que valores grandes. Esto se lo va a visualizar cuando nosotros creemos un histograma con los datos. Justamente hemos hecho un histograma, ¿no? Aquí fíjense. Claro que en este caso el histograma no es muy atractivo porque son muy pocos los datos, pero si tuviésemos más datos se va a observar esta forma. Bueno, depende, ¿no? Del coeficiente. A ver, retorno es positivo. ¿Dónde está? Aquí está. Este gráfico, este histograma, tiene un sesgo positivo, lo que significa que esta cola de aquí es más larga que esta cola de acá. No se lo aprecia bien aquí porque, como les repito, son muy pocos los datos, ¿ya? Pero el coeficiente de simetría, si es positivo, nos muestra esta forma. Si es negativo, nos muestra que la cola izquierda es más larga que la cola derecha. Por lo tanto, existen más valores grandes que valores pequeños.
Y si es igual a cero, digamos así, exactamente igual a cero, significa que ninguna de las dos colas es más larga que la otra. Por lo tanto, es simétrica, ¿ya? La, los mismos datos que están presentes en el lado derecho también están presentes en el lado izquierdo y se las puede ver como si fuese un reflejo de la otra. Ninguna es más larga que la otra, no existe ningún sesgo, ¿ya? Ahora, el coeficiente de kurtosis también. Si es igual a cero, en este caso, en el coeficiente de kurtosis lo interpretamos con respecto a la distribución normal. Si el coeficiente de kurtosis es igual a cero, nos dice que se asemeja a una distribución normal, ¿ya? Y si es mayor a uno, perdón, mayor a cero, entonces nos indica que la distribución de nuestros datos es más apuntada que una distribución normal. Así, fíjense. Este es un ejemplo solamente, ¿no? O sea, podría ser más alto, no tan alto, etcétera, ¿no? Y si el coeficiente de kurtosis es menor a cero, entonces se va a presentar de esta forma, donde las colas son pesadas o son más anchas, como lo quieran ver. Entonces existe mayor dispersión. Aquí existe mucha concentración de los datos con respecto a la media aritmética y aquí no, aquí existe mucha dispersión de los datos con respecto a la media aritmética y esta se asemeja a una distribución normal. Los datos se organizan de tal forma que se asemejan a una distribución normal. ¿Ya? Ambos se lo interpretan con respecto a cero. Y si es positivo, son estos. Si es negativo, son estos de aquí. Ya. Eso para que quede claro y ya estén listos para cualquier pregunta relacionada a simetría y kurtosis. Fíjense aquí, la kurtosis es negativa, la kurtosis negativa. Ah, el nombre también. Cuando la kurtosis es negativa, el coeficiente de kurtosis nos arroja un valor negativo, esta distribución, la distribución de nuestros datos adquiere el nombre de platicúrtica. Y si el coeficiente de kurtosis nos arroja un número positivo, entonces la distribución de nuestros datos adquiere el nombre de platicúrtica. Y si nos arroja un valor cero, igual a cero, entonces nuestra distribución adquiere el nombre de mesocúrtica. Aquí no, bueno, sí tienen nombres también, sesgo positivo, sesgo negativo, y aquí no tiene sesgo, ¿no? Acuérdense, sesgo positivo, cuando hablamos de sesgo hacemos referencia a la cola. Si decimos positivo, la cola derecha es la más larga que la cola izquierda. Es que algunos creen que esta es el sesgo positivo y este es el sesgo negativo, pero no. Ahora, ¿por dónde estábamos? Lo siguiente, aplicar los cuatro momentos y ya luego interpretar los percentiles y los cuartiles para las variables desde una perspectiva financiera. Justamente aquí están, ya me pasé, aquí están los deciles, aquí están los cuartiles. A esto también se le puede decir percentiles, no hay problema, pero son deciles también, ¿no? A esta también se le puede decir percentil. Lo único que hacemos con esto es ordenar los datos. Por ejemplo, aquí en retorno, lo que hacemos es ordenar los 34 datos que tenemos de retorno desde el más pequeño hasta el más grande y luego definimos ubicaciones. ¿Cuál es el valor que deja el 10% de los datos, el valor que deja el 20% de los datos hacia atrás, cuál es el valor que deja el 30% de los datos hacia atrás, cuál es el valor de los datos que deja el 40% hacia abajo o hacia atrás? Entonces, podrían interpretar ustedes cualquiera. Y obviamente todo esto está expresado en porcentaje, ¿ya? Lo mismo con el riesgo. Y aquí simplemente son otras medidas de posesión, pero en lugar de ser 90%, 80%, 70%, aquí es 75%, 50% y 25%. Fíjense que este 25% del retorno se lo ocuparía aquí. 11.4 dice, ¿verdad? Este 11.4 es el valor que ustedes van a encontrar aquí. Y el 15.575 es el valor que ustedes van a encontrar aquí. Y este límite que ustedes ven aquí del diagrama de caja es igual a multiplicar 15.575 por 1.5 y el resultado supongo que les va a dar 20,
tanto o algo por ahí, es el valor que tiene esta punta de aquí, del diagrama de caja. Y la punta de aquí de la parte de abajo es igual a multiplicar este 11.4 por 1.5, pero en este caso le restamos, ¿no? el, el resultado de 1. Del resultado de multiplicar a 11.4 por 1.5 le restamos al 11.4 y eso nos va a dar el límite inferior. Lo mismo hacemos para calcular este diagrama de caja. ¿Qué más? Lo siguiente es estimar e interpretar los parámetros del modelo. Eso ya lo tenemos aquí. Fíjense, como les dije, en R utilizamos dos códigos y ya tenemos todo el modelo resuelto. Lo importante aquí es interpretarlo. Para interpretarlo ustedes tienen que hacer esto. Primero aquí se les muestra una pequeña una forma del modelo que ustedes han creado, ya que la fórmula que han utilizado es retorno como variable dependiente y el riesgo como variable independiente o explicativa, ya. Aquí están los coeficientes que ustedes van a interpretar. Esto de estimador son los estimadores de los parámetros. Se lo quiero explicar después en clase a qué nos referimos con estimador, pero de momento digamos que son los valores de los betas, ¿ya? Este es el intercepto y este es el valor del parámetro, perdón, el valor del coeficiente beta 1, vamos a decir ya. Podría empezar este con beta 1 y beta 2, o esta podría ser beta 0 y esta podría ser beta 1, como ustedes lo quieran ver. Ahora, este intercepto de aquí, lo que nos una cosa, ustedes tienen que interpretar estos coeficientes dependiendo a si estamos haciendo referencia al intercepto o si estamos haciendo referencia a un coeficiente que está asociado a una variable explicativa. Este de aquí no está asociado con ninguna variable explicativa. Este de aquí sí. Este es el coeficiente estimado que está relacionado con el riesgo. Y este es el coeficiente que no está relacionado con ninguna variable explicativa. Por lo tanto, la forma de interpretar este coeficiente es que si todas las variables explicativas, en este caso solamente hay una, fuera igual a cero, es decir, si el riesgo fuera igual a cero, entonces el rendimiento va a ser igual a 6.95%. ¿Ya? Se la interpreta en la misma unidad de medida con la que estamos trabajando en nuestra variable de rendimiento, en este caso. Si en nuestra base de datos el rendimiento está expresado en porcentaje, entonces el intercepto va a estar expresado en porcentaje. Ya está expresado en porcentaje. ¿Ya? No necesita multiplicarle por 100. Eso para el caso del intercepto. ¿Ya? Ahora, para el caso del riesgo, aquí sí van a tener que multiplicarlo por 100 para poder interpretarlo. Y justamente aquí se lo interpreta este, por cada punto porcentual en el riesgo, es decir, por cada una unidad en la desviación estándar que se vaya aumentando, manteniendo constante todas las demás variables explicativas. En este caso, como no hay otras variables explicativas, podrían tal vez ignorar esa parte de la interpretación, pero de todas formas menciónala. Manteniendo constante todas las variables explicativas, el valor del retorno va a incrementarse en 42.20% en promedio, ¿ya? Y fíjense que aquí está el nivel de significancia con el que estamos trabajando. En este caso son 3 estrellas. Entonces la afirmación que yo acabo de hacer de que en promedio el retorno de los fondos de inversión van a aumentar en 42.2% por cada punto de, de riesgo que se aumente es estadísticamente significativo al 0.1%. Esto lo tenemos que transformar en porcentaje. Si esto lo transformamos en porcentaje sería 0.1%. Si esto lo transformamos en porcentaje va a ser 1%, 5%, 10% y esto pues 100%, digamos, ¿no? Vamos a interpretarlo como un nivel de significancia del 0.1% cuando encontremos tres asteriscos, ¿ya? Estos están asociados
estos están asociados, estos están asociados y estos están asociados. Casi es muy raro que ustedes encuentren esto, así, pero de todas formas está aquí, ¿ya? Entonces ustedes interpretan el coeficiente estimado, mencionan el nivel de significancia de esa interpretación y eso sería con relación a los coeficientes. Ahora, ¿dónde está? Aquí también está el R cuadrado ajustado. Este R cuadrado ajustado es el coeficiente de determinación, así se lo conoce. La forma en que ustedes tienen que interpretarlo es, bueno, dicen que el coeficiente de determinación ajustado a los grados de libertad nos indica que las variables, todas las variables, en este caso solamente hay una, pero apréndansela de forma general, que todas las variables explicativas, en este caso solamente el riesgo, explican de forma conjunta, es decir, todas las variables explicativas explican de forma conjunta el retorno en 51%. Es decir, que la variable riesgo solamente nos está siendo útil para explicar el retorno en 50%. El otro 50% va a ser explicado por otras variables que no están incluidas en el modelo. ¿Ya? Ahora, otra interpretación más que se le da es a este estadístico F. La interpretación que se hace es primera, esta no se la interpreta, a esta sí. El p-value del estadístico F. ¿Ya? Esto es un análisis de varianza. El programa de RStudio lo hace por ustedes. Ustedes van a revisar si este valor de aquí, que es el p-value, en clase también se los voy a explicar qué significa este p-value. En el gráfico es mejor. Haciéndolo en el gráfico es mejor. Pero me tienen que hacer recuerdo. En este caso el p-value es menor a- bueno, es un número muy pequeño, fíjense, porque está elevado a la menos 0,6. Entonces es un número que está muy hacia la izquierda. Entonces, como este p-value es menor al 1%, es menor al 5% y es menor al 10%, entonces nos indica que de forma conjunta las variables explicativas lo que pasa es que aquí evaluamos dos hipótesis. La hipótesis nula es si todas las variables explicativas son iguales a cero o si las variables explicativas son diferentes de cero. En este caso, como es menor al 5%, al 1% y al 10%, estamos cayendo en la zona de rechazo. Por lo tanto, estamos rechazando la hipótesis nula de que los coeficientes que se han estimado son iguales a cero. Por lo tanto, estos son estadísticamente significativos. ¿Ya? Solamente hacemos referencia si todos los coeficientes, en este caso no tiene mucho sentido porque solamente hay uno, ¿no? Pero todos los coeficientes que se han estimado son estadísticamente significativos o no. Y como ven, está cayendo en la zona de rechazo, eso lo van a poder ver en una gráfica. Yo ahorita me lo estoy imaginando, por eso es que se me está complicando un poco, pero cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y como la hipótesis nula dice que los coeficientes son iguales a cero, entonces esto de aquí es estadísticamente significativo, ¿no? Al 1%. Ahora, ¿qué más nos sigue? Creo que tenemos que realizar pruebas de normalidad. Ya hemos hecho el inciso E de estimar e interpretar los parámetros. Y el último es realizar las pruebas de normalidad, que son estas de aquí. Ahora, estas pruebas de normalidad son pruebas de hipótesis, ¿ya? Solamente que acuérdense que en estadística 2 lo hacíamos manualmente, ¿no? Graficábamos, esta era la zona de rechazo, esta era la zona de aceptación, vamos a calcular el, el estadístico de prueba o el estadístico calculado para ver en qué zona cae, ¿no? Si cae en la zona de aceptación, entonces se acepta la hipótesis nula y demás, ¿no? Bueno, aquí no lo hacemos, aquí directamente revisamos cuál es el p-value, ¿ya? En ambos casos, en ambas pruebas, lo que se trata de probar es si la distribución de los errores sigue una distribución normal, es decir, si los residuos del modelo siguen una distribución normal o no.
En ambos casos esa es la prueba, esa es la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa, bueno, es la contraria, ¿no? De que los residuos no siguen una distribución normal. Lo que se espera es que este p-value sea mayor al 1%, mayor al 5% o mayor al 10% en cualquiera de los casos. Y como ven, es mayor al 10% en cualquiera de los dos, en cualquiera de los dos casos, pero en otras prácticas puede ser que esta de aquí sea mayor al 5% y esta de aquí sea mayor al 10%. Es decir, no las dos no coincidan en el nivel de significancia con la que están superando. En este caso, ambas superan el 10%, pero podría ser que una no supere y la otra sí. En ese caso la tienen que interpretar ustedes por separado, ¿ya? Pero en este caso, las pruebas Arkever y Shapiro-Wills nos dicen, debido a que el p-value es mayor al 10%, entonces este, aceptamos, bueno, no se rechaza la hipótesis nula de que los residuos siguen una distribución normal. Y esa sería la interpretación de estas dos pruebas. Y creo que tenemos otras más. Esto es para visualizar qué datos son extremos y qué datos no. Esta es el diagrama de caja, pero ya no de las variables, sino de los residuos. Y aquí está, fíjense que el programa está calculando los residuos de cada uno de, de los valores, en este caso el retorno que nos sugiere el modelo con respecto a el retorno real. La diferencia es lo que está colocando aquí. La diferencia está colocando aquí. Y justamente a estas diferencias se lo conoce como residuo, ¿no? Y todos estos residuos lo que se hacen es calcularle cuál es el cuartil, el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil. Y como ya les expliqué, se utilizan los cuartiles para hacer este diagrama de caja. Y casualmente en este conjunto de datos sí hay un valor que supera el límite superior. Es decir, hay uno de estos datos de aquí, es este de aquí. Ya, ¿cuál de ellos será? Pero hasta aquí hemos llegado con el taller. Quiero preguntarle si hay alguna duda con respecto a lo que expliqué. ¿Todo está claro? Tienen que ejecutar y ver si hay algún problema con el código, si hay algún problema tal vez en el laptop. Pero como ven, todo nos los arroja el estudio, solamente ustedes tienen que interpretar.